Tal vez te has cuestionado si esa oración murmurada mientras tus párpados se cierran por puro cansancio tiene algún valor, o si deberías forzarte a levantar, colocarte de rodillas junto a la cama y adoptar una postura que parezca más correcta. Permíteme compartir algo desde la madurez de años dedicados a anunciar el mensaje de esperanza. Hay quienes, movidos por una visión rígida de la fe, repiten que orar acostado es una falta de disciplina espiritual, como si Dios evaluara nosas posturas externas con la misma severidad de que un supervisor terrenal. Otros, sin embargo, reconocen que ese instante íntimo, cuando la noche te rodea y la sinceridad se vuelve inevitable, puede convertirse en uno de los momentos más profundos para abrir el corazón al cielo. Pero existe algo aún más importante. ¿Qué revela realmente la palabra acerca de ese diálogo silencioso que ocurre cuando cierras los ojos y permites que tu interior se vuelva honesto ante la presencia divina? Lo que voy a compartir puede transformar tu manera de ver la oración nocturna. Y no lo digo como una teoría religiosa más, sino desde lo que he visto, escuchado y vivido. La experiencia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos confirma algo que la ciencia recién comienza a explorar. Cuando el cuerpo descansa, la mente se desacelera y el corazón se vuelve vulnerable, la conexión espiritual puede volverse más auténtica, más profunda y más libre de máscaras. Déjame presentarme para quienes recién llegan a este mensaje. Y es importante entender que esto no tiene nada que ver con rituales vacíos ni con prácticas repetidas automáticamente. Se trata de algo más profundo, un encuentro real. Cuando el día termina y te encuentras reflexionando sobre todo lo que viviste, tus aciertos, tus errores, tus preocupaciones y tus deseos más íntimos, tu corazón entra en un estado de sinceridad que raramente aparece durante las horas agitadas. Es ese momento en que tu interior deja de actuar, en que ya no hay necesidad de aparentar. Y justamente ahí, en esa transparencia, es donde el Espíritu de Dios desea encontrarte, no cuando finges una perfección imposible, sino cuando simplemente eres tú. El texto sagrado muestra una variedad sorprendente, personas orando de rodillas, de pie, con las manos levantadas, inclinadas en señal de reverencia e incluso hablando con Dios desde sus camas. Esto no es una interpretación conveniente, está registrado de forma clara. En uno de los salmos, atribuidos a David, encontramos una frase impactante: desde su lecho, él recordaba al Señor y meditaba en él durante las horas tranquilas de la noche. Ese detalle demuestra que la comunicación con Dios no depende de una pose perfecta, sino de un corazón dispuesto. No estamos frente a un pasaje aislado que pueda pasarse por alto como si fuera una excepción. Otro salmo ofrece una confirmación poderosa. Allí se aconseja que, al sentir agitación interior, uno examine su corazón en silencio mientras descansa sobre la almohada. Ese tipo de invitación no aparece como un comentario al azar, es un recordatorio de que el lecho puede convertirse en un espacio de encuentro profundo, un rincón donde lo humano se encuentra con lo divino sin exigencias externas ni formalidades rígidas. Acostarse no ocupa un lugar secundario dentro de la espiritualidad bíblica. Al contrario, se presenta como un acto legítimo de reflexión, entrega y diálogo sincero con el Creador. Cuando una persona ora recostada, algo sutil pero transformador comienza a suceder. Es un gesto que generaciones anteriores entendían con naturalidad, aunque nuestra cultura moderna, acelerada y constantemente distraída, lo haya olvidado. En la cama desaparece la necesidad de interpretar un papel. No hay miradas evaluando tu comportamiento, no hay necesidad de sonar impecable ni de demostrar que tienes las palabras correctas. Solo estás tú, con tu corazón abierto, conversando con aquel que conoce tus pensamientos antes incluso de que los expreses. Es una comunicación desnuda de pretensiones, un momento en que la fe se vuelve honesta y sencilla. Además, hay un aspecto fascinante que la ciencia contemporánea apenas empieza a estudiar con mayor profundidad. Durante la noche, el cuerpo entra en un ritmo distinto, más suave, más propicio para la introspección. El cerebro reduce su estado de alerta, los estímulos disminuyen, y en medio de esa calma, la percepción interior se vuelve más clara. En ese ambiente, muchas personas sienten que pueden escuchar con mayor nitidez esa guía sutil que durante el día queda ahogada por el ruido, la prisa y las responsabilidades. Tal vez por eso tantas experiencias espirituales narradas en la Escritura ocurrieron bajo la luz tenue de la noche, cuando el silencio ayuda al alma a escuchar. Piénsalo, Jacob descansaba en el campo cuando vio en un sueño la conexión entre el cielo y la tierra. Samuel escuchó su nombre mientras reposaba en el templo. José recibió mensajes cruciales mientras dormía, orientaciones que cambiaron completamente el rumbo de su vida y protegieron a su familia. Y los sabios que visitaron a Jesús fueron advertidos durante la noche para seguir otro camino. No es casualidad. La oscuridad no se convierte en un obstáculo para lo sagrado,
muchas veces, es el escenario donde la voz divina encuentra menos resistencia. Permíteme abrir mi corazón y compartir algo muy personal, algo que marcó mi manera de entender este tema. Hubo una etapa intensa en el ministerio, llena de viajes, actividades, conversaciones difíciles, preparación de mensajes y desafíos que parecían no tener fin. Llegaban noches en que el cansancio era tan grande que no tenía fuerzas para arrodillarme como solía hacerlo desde niño. En una de esas noches, rendido por completo, apenas pude susurrar una oración mientras mi cabeza caía sobre la almohada. Mis palabras eran pocas y casi imperceptibles. Señor, si estoy avanzando en la dirección correcta, si lo que hago tiene sentido, muéstrame tu guía, porque ya no sé qué hacer. No había elegancia en esas frases. No estaba citando textos bíblicos de memoria, no seguía ninguna estructura especial. Era solo vulnerabilidad cruda, una súplica nacida desde la necesidad más profunda. Y en ese instante, algo distinto me envolvió. Una tranquilidad que no provenía simplemente del alivio emocional, sino una sensación real, cálida, como si una paz suave me cubriera con un abrigo invisible. En mi interior escuché una claridad que no era un sonido, pero sí un mensaje firme: sigue adelante. Estoy contigo. No tengas miedo. Y me quedé dormido. Al despertar, algo dentro de mí había cambiado. La inquietud habitual ya no estaba. No era un alivio parcial, era una paz sólida, instalada como una certeza. Continué, renovado, recordando siempre aquella noche en la que la presencia de Dios se volvió tan tangible. Muchos se preguntan qué ocurre realmente cuando uno ora mientras se entrega al sueño. Lo que sucede no es simplemente simbólico. El corazón comienza a liberar tensiones acumuladas, la ansiedad pierde fuerza y el cuerpo, que estuvo todo el día reaccionando a presiones, finalmente encuentra un descanso más profundo. Es un alivio espiritual y emocional que se funde en el descanso físico. Pero hay aún más. Cuando uno ora en ese tránsito hacia el sueño, el interior queda abierto a la acción del espíritu en niveles que normalmente no percibimos. La Biblia muestra repetidas veces cómo Dios habló a través de sueños y visiones nocturnas, utilizando ese espacio para orientar, consolar, advertir y revelar caminos nuevos. Por años escuché relatos de personas que, al adoptar el hábito de orar recostadas antes de dormir, experimentaron cambios profundos. Una mujer me comentó que vivía angustiada por una decisión que no sabía cómo tomar. Al descansar cierta noche después de una oración sincera, tuvo un sueño tan claro que entendió al instante qué rumbo debía seguir. Al despertar, su certeza era absoluta. Tomó la decisión y su vida tomó un giro inesperado hacia la paz. Algunos podrían decir que fue una casualidad, pero cuando escuchas testimonios semejantes una y otra vez, con historias distintas pero patrones similares, te das cuenta de que algo auténtico está ocurriendo, algo que no puede explicarse únicamente con términos psicológicos. Orar acostado no es falta de disciplina espiritual. Es una forma de intimidad profunda, un encuentro que surge desde la sinceridad absoluta, sin adornos. Es presentar a Dios lo que realmente está en tu interior, no lo que crees que deberías sentir. Y cuando haces de esto un hábito, tu cama deja de ser solo un lugar para dormir, se convierte en un altar donde rindes tus preocupaciones, agradeces por lo vivido y descansas bajo la protección divina. Noche tras noche, esa práctica transforma tus emociones, trae claridad y renueva tu sentido de propósito. Y hay un nivel aún más profundo al que pocos prestan atención. Dentro de la tradición cristiana existe un modo de oración llamado oración de quietud o contemplativa. Grandes referentes espirituales enseñaron que existe una forma de comunión con Dios que va más allá de las palabras. No se trata de repetir frases ni de recitar peticiones, sino de permanecer consciente de su presencia en un silencio que toca la esencia del alma. Este tipo de oración no es pasividad, sino una apertura total. Y sorprendentemente, muchas veces este estado surge con más naturalidad cuando el cuerpo está recostado, preparado para descansar. Escribas como Teresa de Ávila relataron experiencias tan profundas de comunión con Dios que parecían entrar en un estado entre el sueño y la vigilia, donde el cuerpo descansaba y el espíritu se mantenía plenamente consciente. Juan de la Cruz describió cómo, cuando las fuerzas humanas se aquietan, Dios actúa con mayor intensidad. Estos gigantes espirituales no eran personas inactivas, eran trabajadores incansables. Precisamente por eso entendieron que hay momentos para la oración verbal y fervorosa, pero también momentos igualmente sagrados para la oración silenciosa, receptiva, confiada, que muchas veces ocurre al final del día, cuando el cuerpo descansa y el alma se abre con mayor facilidad. Durante mis años de estudio constante de las Escrituras y de compartir el mensaje del Evangelio en distintos lugares, siempre me chamou a atenção algo muito específico:
os diversos modos como Jesús de Nazaret se acercaba a la oración. Los relatos nos muestran momentos intensos, como cuando buscaba la soledad de un monte para pasar horas enteras hablando con el Padre, o cuando, en Getsemaní, se inclinaba con profunda angustia y derramaba su alma con sinceridad total. Lo vemos agradeciendo al cielo antes de llamar a Lázaro a la vida, expresando confianza absoluta en el poder del Padre. Cada una de esas escenas revela posturas activas, profundas, llenas de entrega. Pero si observamos con cuidado, también emergen indicios de una comunión prolongada, una relación continua que seguramente incluía momentos de quietud completa, quizás recostado bajo el cielo inmenso de Judea, sintiendo la presencia del Padre en el silencio suave de la noche. Imagínalo conmigo, después de una jornada extenuante, rodeado de multitudes, enseñando, sanando, consolando, Jesús busca un lugar apartado. La tarde se apaga y el cielo se va llenando de estrellas con un brillo que hoy Wassen no podemos imaginar. Él se recuesta sobre la tierra, mira hacia arriba y deja que ese cuadro silencioso sea parte de su oración. ¿Crees que durante esas horas de encuentro íntimo mantuvo una postura rígida de principio a fin? Es evidente que no. Su comunión con el Padre era tan auténtica que no dependía de una única posición. Oraba con los ojos abiertos, contemplando la noche, oraba en quietud absoluta, sintiendo el viento nocturno, oraba sentado, de rodillas y también acostado, porque Dios no se limita a nuestras formas exteriores. Lo que realmente importa no es cómo está el cuerpo, sino cómo está el corazón. Podemos estar en la postura aparentemente más devota y aún así tener el corazón distante, o podemos estar cansados, acostados, y sin embargo entregar nuestra alma con una sinceridad que toca el cielo. Fue precisamente esa verdad que Jesús le reveló a la mujer samaritana junto al pozo, que los adoradores que el Padre busca son aquellos que lo honran en espíritu y en verdad, desde la autenticidad, sin depender de un lugar físico ni de gestos externos. Cuando oras de noche, acostado, sin máscaras, sin discursos preparados, vulnerable y sincero, te presentas delante de Dios de la manera más pura posible. No intentas impresionar, simplemente te abres. Y esa honestidad es el tipo de adoración que llega con fuerza al corazón del Padre. Recordemos también que Jesús no solo era divino, sino plenamente humano. Eso incluye cansancio, dolor físico, necesidad de descanso. Hay un momento relatado donde él duerme profundamente en una barca, en medio de una tormenta, al punto de que sus discípulos tuvieron que despertarlo. Ese tipo de sueño solo lo experimenta quien sabe entregarse al descanso sin resistencia. No es difícil imaginar al Señor recostándose, elevando una oración suave de gratitud y quedándose dormido con el corazón en paz. Eso, precisamente, es orar acostado. Y si para él era suficiente, también es válido para nosotros. Quiero ser claro. No estoy diciendo que orar de rodillas sea malo, ni que estar de pie o en silencio absoluto sea menos valioso. Tampoco digo que la oración nocturna acostada sea superior. El mensaje es que todo eso es válido cuando se hace desde la sinceridad. A Dios no lo influye la postura física, sino la disposición interna. Pablo escribió, orad en todo momento. No dijo, permanezcan arrodillados en todo momento, ni quédense de pie en todo momento. Dijo simplemente que la oración debe acompañar cada circunstancia. Y si vamos a orar continuamente, inevitablemente habrá momentos en que esa oración acontecerá mientras estamos acostados, porque pasamos una enorme parte de la vida descansando. Excluir la oración en la cama sería dejar fuera horas preciosas de comunión. Cuando permitimos que la noche se convierta en un refugio espiritual, cuando transformamos la cama en un altar silencioso, expandimos la vida de oración a dimensiones que antes no imaginábamos. Dormimos orando y despertamos con el corazón orientado hacia Dios. La conversación continúa incluso cuando la mente entra en descanso. Los monjes del Oriente cristiano practican la llamada oración de Jesús. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. No la repiten como un mantra vacío, sino como una semilla que quieren plantar en lo más profundo del alma. Su objetivo es que la oración se vuelva tan natural como la respiración, de modo que continúe incluso durante el sueño. Muchos de ellos han testificado que, después de años de práctica, despiertan en la madrugada y se dan cuenta de que su mente sigue orando espontáneamente. La oración penetró tan hondo que el subconsciente la sostiene mientras el cuerpo descansa. Eso no es fanatismo, es disciplina espiritual. Es convertir la oración en parte de lo que uno es, no solo en algo que uno hace. Y el camino más accesible para entrar en esa dimensión es la oración nocturna mientras estás recostado, porque en ese momento no puedes fingir nada. Todo lo que queda es tu ser interior y la presencia de Dios. Permíteme ahora compartirte prácticas concretas,
muy simples y profundamente eficaces, que puedes aplicar de inmediato. Son herramientas nacidas de muchos años de acompañamiento pastoral, y tienen el poder de cambiar la forma como experimentas tus noches. Primero, establece un pequeño puente entre la actividad del día y el silencio de la noche. Entre 30 y 45 minutos antes de acostarte, apaga pantallas y dispositivos. La luz artificial altera no solo el descanso físico, sino también la capacidad de entrar en un estado de calma espiritual. En ese intervalo, lee algo edificante, un salmo, un fragmento del Evangelio, un texto devocional, una poesía espiritual, o escucha música suave que tranquilice. Ese pequeño ritual ayuda a que la mente regrese al aquí y ahora, alejándola de las preocupaciones que consumen energía. Segundo, al recostarte, dedica un momento a respirar de manera consciente. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4, permite que el aire llene el abdomen, retén unos segundos y luego exhala despacio. Este tipo de respiración actúa como un puente entre tu cuerpo y tu mundo interior. Relaja el sistema nervioso, disminuye la tensión del día y abre una puerta natural para la serenidad espiritual. Cuando tu cuerpo entra en calma, el corazón se vuelve más receptivo. Tercero, comienza siempre con gratitud. La gratitud prepara el espíritu de una forma incomparable. Tómate unos minutos para recordar 3 motivos por los que quieres dar gracias. No se trata de enumerar, sino de sentir. Deja que cada recuerdo se vuelva claro, que el corazón se abra al reconocer la bondad divina presente incluso en lo pequeño. La gratitud te desplaza del miedo a la confianza, del cansancio al descanso. Cuarto, entrega conscientemente el día que viviste. Lo bueno, llévalo como un regalo devuelto al Padre. Lo difícil, entrégalo también con confianza. No te vayas a dormir cargando conversaciones que te lastimaron, errores que cometiste o situaciones que quedaron pendientes. Visualiza tus manos sosteniendo todo lo que te pesa. Luego imagina las manos de Dios sosteniendo las tuyas, listas para recibirlo. Abre tus dedos y entrégalo. Suelta lo que no necesitas llevar al sueño. Quinto, presenta ante Dios las preocupaciones del día siguiente, pero preséntalas para dejarlas, no para retenerlas. Hay una gran diferencia entre confiar y quedarse atrapado en la ansiedad. Nombrar algo y colocarlo en las manos de Dios trae descanso, nombrar algo y seguir aferrándose provoca desvelo. Sexto, y esto es esencial, invita explícitamente la presencia de Dios para acompañarte durante las horas de sueño. Dilo con sencillez: Señor, entro en este tiempo de descanso y te pido que estés conmigo. Guarda mi noche. Háblame si así lo deseas. Trabaja en lo profundo de mi espíritu mientras duermo. Que mi descanso sea un refugio en tu paz. Esa intención abre el corazón a niveles que no imaginamos. Dios responde a esa entrega silenciosa, quizás sin señales ruidosas, pero sí con efectos reales, constantes y transformadores. Séptimo, no permitas que la culpa, la autoexigencia o el juicio interior te pesen cuando tus ojos se fechan antes de terminar tus palabras. Dormirse en medio de la oración no es un tropiezo espiritual, es un gesto de ternura. Piénsalo como un padre que escucha al hijo relatar el día con entusiasmo, apenas sosteniendo el sono. Si el niño se rinde al cansancio mientras aún habla, ¿el padre se irrita? Claro que no. Lo arropa con cariño, sonríe y permite que el descanso lo envuelva. Así actúa nuestro Padre Celestial cuando te toma el sueño mientras hablas con Él. No te acusa, no señala tu debilidad. Lo que Él ve es confianza pura. Tus últimos pensamientos conscientes fueron dirigidos a su presencia, y eso es un tesoro que el cielo guarda. Necesito que comprendas algo que transforma completamente esa perspectiva. Cuando te duermes orando, la frontera entre la vigilia y el descanso se vuelve sagrada. No hubo una ruptura brusca entre tu diálogo con Dios y el sueño profundo. Fue una transición suave, casi como si tu espíritu continuara la conversación mientras la conciencia se apagaba poco a poco. Es descansar en Dios, del modo en que los antiguos místicos lo describían, una oración que atraviesa los límites del pensamiento despierto y se interna en los territorios del subconsciente. Muy pocos experimentan ese tipo de integración espiritual porque están demasiado preocupados en hacer la oración correctamente. Pero el corazón nunca se equivoca cuando busca sinceramente al Padre. He practicado estas cosas por años, quizá décadas, y de forma imperfecta como todos. Algunas noches la mente corre como un caballo desbocado y necesito más tiempo para serenarla. Otras, estoy tan desgastado que solo consigo murmurar un ayúdame o un gracias antes de ser vencido por el sueño. Pero noche tras noche, sigo regresando a ese refugio, la cama convertida en espacio sagrado, no como un rito inflexible,
sino como un encuentro real. Y puedo asegurar que esta disciplina sencilla cambió dimensiones enteras de mi vida. Descanso mejor, mis horas nocturnas dejaron de ser una arena de batalla interna. Me duermo más rápido, despierto con más energía, la ansiedad disminuyó y, cuando aparece, ya no domina, tengo herramientas para procesarla. Pero lo más profundo es esto, mi percepción de la presencia de Dios se amplió de un modo que las prácticas formales por sí solas no lograron, porque esta oración nocturna es relación, intimidad, cercanía. Por eso hoy te dejo un llamado. No permitas que la última voz que escuches antes de dormir sea la del teléfono, de las noticias inquietantes o del ruido social. No dejes que tu corazón caiga en el descanso saturado de estímulos que solo agitan. Haz de tu cama un altar, no en sentido ritualista, sino en intención. Transforma tu noche en un santuario silencioso. Acuéstate y abre tu interior. Agradece por lo vivido, entrega aquello que pesa, pide su compañía y cuando el sueño se acerque, recibe ese regalo con humildad. Es una manera de adormecerte bajo su sombra, sabiendo que mientras tus ojos se cierran, los ojos de aquel que te guarda permanecen abiertos. Él no duerme ni se distrae. Su vigilancia es constante. Mientras tú descansas, Él realiza lo que tú no puedes. Mientras tú sueñas, Él vela tus caminos. Haz la prueba. Esta misma noche. Apaga todo unos minutos antes. Respira profundo. Permite que tu ritmo interno se calme. Y desde la quietud de tu cama, conversa con Dios sin adornos, sin máscaras. Cuéntale tu día, tanto lo que te hizo sonreír como aquello que te dolió. Agradece con sinceridad. Suelta lo que te ata. Pide lo que necesitas. Y cuando sientas que el sueño se aproxima, entrégate sin resistencia. Tus últimas palabras, incluso si son un susurro, quedarán grabadas en su presencia. Si practicas esto por un mes, apenas 30 días, observarás transformaciones discretas pero profundas. Tu descanso cambiará. Tu despertar será diferente. La ansiedad perderá fuerza. Tu percepción espiritual se volverá más sensible. No porque descubriste una técnica, sino porque regresaste a una verdad antiga. Deus se revela con maíz clareza na quietude da noite do que en todos os ruidos do día. Y permíteme añadir algo más fascinante, fruto de años escuchando a personas sinceras y viviendo estas prácticas en primera persona. Cuando la oración nocturna se vuelve constante y no esporádica, comienzan a surgir patrones curiosos en los sueños. No hablo de cada sueño, porque la mayoría son apenas el cerebro reorganizando recuerdos, limpiando tensiones o acomodando ideas. Pero algunos destacan. Son más vivos, más coherentes, poseen una narrativa que no se fragmenta como suele ocurrir. Y, sobre todo, dejan una huella emocional y espiritual que permanece en la mañana, como una nota escrita en el alma. A esos sueños los llamo con respeto sueños umbral. Están en la frontera entre tu interior más profundo y esa dimensión espiritual que nos trasciende. En ellos he visto orientación, discernimiento, claridad sobre decisiones que me costaban resolver durante el día. No digo que Dios hable siempre de esa manera ni de forma literal. Con frecuencia utiliza símbolos, imágenes, metáforas que llegan al corazón sin necesidad de palabras. Muchos estudiosos han observado cómo los sueños revelan contenidos que necesitan integrarse. Y aunque algunos lo describen solo desde la psicología, nosotros, que caminamos en fe, sabemos que Dios puede servirse de ese mismo canal cuando lo invitamos. Cuando oras antes de dormir e invitas conscientemente al Señor a estar presente en tus horas de descanso, abres ese canal, no porque Dios esté limitado a los sueños, sino porque el corazón que ora dice, habla, Señor, estoy disponible. Y Él honra esa disponibilidad. No cada noche, no siempre de manera espectacular. Pero cuando decide hacerlo, lo reconocerás. Lo sabrás de inmediato, incluso antes de analizarlo. En toda mi vida, he tenido pocos sueños realmente significativos, pero cada uno de ellos llegó en temporadas en que yo estaba siendo completamente fiel a esta práctica nocturna. Cuando me distraía o me abandonaba al cansancio sin orar conscientemente, esos sueños simplemente no aparecían. ¿Coincidencia? Podría ser si hubiese ocurrido una vez. Pero al repetirse durante años, queda claro que existe una relación profunda entre la vida espiritual y el mundo interior. Y ahora viene algo crucial. No transformes esto en una fórmula para obtener experiencias espirituales. No ores esperando revelaciones constantes, porque la expectativa ansiosa cierra el corazón. El propósito de la oración nocturna no es provocar a Dios, sino ofrecerle tu vida entera, incluso las horas en que duermes. Los sueños significativos, si llegan, serán un regalo inesperado.
La meta verdadera es cerrar cada día en comunión consciente, dormir en paz y despertar renovado por dentro y por fuera. Y aquí surge un versículo que debería transformar por completo nuestra comprensión o do descanso, aquel que dice que es inútil desgastarse hasta tarde, comer el pan de un esfuerzo ansioso, porque el Señor da descanso a quien Él ama. Hay una sabiduría profunda ahí. Dios no espera que vivamos extenuados, sino rendidos a su cuidado. A sus amados, Él les concede incluso mientras duermen. Dios actúa en nosotros aun cuando descansamos. No todo en la vida espiritual requiere esfuerzo consciente o desgaste constante. Existe una dimensión de gracia que opera precisamente en el descanso, en la entrega, en el sueño confiado. La oración nocturna, hecha acostado, es la llave que abre esa puerta de gracia. Cuando terminas el día entregándolo todo a Dios y te acuestas con la confianza sencilla de un niño, creyendo que Él guarda tu noche, permites que esa gracia trabaje en lo más profundo de tu ser. No te duermes en el vacío, duermes envuelto en la presencia divina. Y hay una diferencia enorme entre una cosa y otra. Los padres de la iglesia solían decir, oramos mejor cuando ya no sabemos que estamos orando. Hablaban de un estado de comunión tan profundo que trasciende las palabras conscientes, un estado en el que simplemente estar delante de Dios ya es oración. Ese estado se alcanza de manera natural en la quietud de la noche, acostado en la oscuridad, simplemente siendo ante Él. No es esoterismo, es cristianismo simple y profundo. Es lo que Jesús quiso decir cuando afirmó que el reino pertenece a los niños. Los niños no dominan técnicas elaboradas. Ellos vienen, confían y duermen en paz, sabiendo que son amados. Cuando oras acostado por la noche, vuelves a esa simplicidad. Dejas fórmulas, dejas esfuerzos exagerados, y te acercas como hijo al Padre. Y Él siempre te recibe. No importan las palabras entrecortadas por el sueño ni la sensación de poca espiritualidad. Dios busca tu corazón, no tu desempeño. Y aquí está la belleza final. La razón por la cual la oración nocturna hecha acostado es tan poderosa es que es el único momento del día en que no puedes fingir que eres fuerte. Acostado en la oscuridad, cansado, vulnerable, la ilusión de autosuficiencia se desmorona. Y es precisamente ahí donde Dios te encuentra, no en tu fuerza, sino en tu debilidad, no en tu conocimiento, sino en tu necesidad, no en tu elocuencia, sino en tu honestidad desnuda. Pablo lo entendió, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La noche, con su silencio y su invitación al descanso, es el aula de esa verdad. Aprendí, después de décadas de ministerio, que los misterios más profundos no siempre son los más espectaculares. A veces son los más sencillos y cotidianos, los que ocurren en silencio, lejos de cámaras y reflectores. La oración nocturna es uno de esos misterios. No hay nada que fotografiar, una persona acostada, susurrando en la oscuridad, quedándose dormida en medio de una conversación con Dios. Y, sin embargo, algo tremendamente real está sucediendo. No necesitas ser un místico experto ni tener años de entrenamiento espiritual. Necesitas honestidad, vulnerabilidad y la disposición de acostarte, cerrar los ojos y hablar con tu Padre Celestial como un niño habla con su papá. Eso basta. Esta es mi experiencia y también mi invitación. Si decides convertir tu cama en un altar y tu noche en un santuario, tu vida espiritual no será igual. No porque yo tenga algún poder especial, sino porque Dios es fiel. Y cuando abres el corazón con sinceridad y lo invitas a entrar en las partes más silenciosas y vulnerables de tu vida, Él responde. Que tu sueño esta noche y todas las noches esté lleno de paz, que tu descanso sea sagrado y que despiertes renovado, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Habla Billy Graham, después de muchos años anunciando las buenas nuevas y viendo la obra de Dios, para recordarte que las respuestas más profundas no siempre aparecen en momentos dramáticos, sino en los momentos simples, como acostarte, cerrar los ojos y susurrar honestamente a Dios. Buenas noches.